Segunda de Crónicas, capítulo 36, está terminando el libro de Crónicas, terminando con la historia de un rey. El último rey que le quedó al reino de Judá. Como hablamos hace un par de domingos, el primer rey de todos fue Saúl, sobre todo Israel. El segundo fue David y el tercero fue ¿quién? Juan Carlos I. No. ¿El tercero quién fue? Salomón. Ok. Y esos tres fueron los primeros con todo el Reino Unido. Cuando Salomón muere, su hijo, que se lo montó muy mal, pues a raíz de que se lo montó muy mal, el reino se le divide en dos. Y a partir de ahí siempre estuvo el reino dividido en dos. Lo que se llamó el reino del norte y el reino del sur. Lo que se llamó Israel se le llamó el norte, con 10 tribus, y el sur con 2 tribus. Y a partir de ahí siempre fue así. Incluso estuvieron peleados entre ellos. Incluso hubo reyes bueno, hubieron tiempos de muy amigos y pelear juntos contra todo el mundo, pero hubo otros tiempos donde el rey de arriba y el de abajo se peleaban y se hacían daño y se mataban gente. Tan mal se portaron los de arriba que llega un momento donde Dios dice, fuera, y se los lleva. En el año 722 a.C., ¡pam!, fuera. Los conquistaron y desaparecieron. Y quedó solo Judá, capital, Jerusalén. Y en vez de aprender algo de todo lo que había pasado, siguieron igual. Y unos 150 años después, igual, viene Nabucodonosor y los lleva y desaparece todo. Desapareció todo por 70 años. Ese último rey que estaba ahí en ese momento, me llamó la atención y quiero leer desde el versículo 11. Vamos a leer Biblia, vamos a tener un poquito de Biblia hoy para hacernos un poco la idea. Y dice así, mire que es interesante. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. Y dice el versículo 12, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, que era el rey que la había conquistado y al que tenía que estar sometido. Al cual, escuche, mire, al cual había jurado por Dios. O sea, por Dios le había jurado a Nabucodonosor que iba a sujetarse. Sigue adelante y dice, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, refiriéndose al templo. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Es tan triste. Y se acabó. Y este fue el último rey. Y Dios dijo, hasta aquí. Y esto me hace meditar. Pregúntale al que está a tu lado, ¿por qué somos así? Algunos no preguntan, ¿por qué? ¿Tienen miedo a la respuesta o qué? Pregúntale ahora, ¿por qué soy así? Nada, algunos no preguntan a nadie. Tienen miedo a la respuesta. Esto me traía a la mente cuántas naciones e imperios nacieron, florecieron, tuvieron un tiempo de grandiosidad y cayeron. Y hay un denominador común en todos ellos. Y es a lo que yo le pido al Señor me ayude a transmitir en esta mañana, porque ese denominador común está en el corazón de todos nosotros, de todos los hombres. Nabucodonosor, que conquistó precisamente a Judá, a Jerusalén y a Judá, y se llevó a Sedequías para Babilonia,
fue uno grande. Luego leeremos algo sobre él, no quiero adelantarme, pero fue uno grande. Pero también tuvo su decadencia. El imperio griego, por ejemplo, empieza antes que el romano. Y el imperio griego se levanta, conquista medio mundo y llega un momento que se repite otra vez la historia. Y entonces entra el imperio romano. Y el imperio romano empieza en una pequeña ciudad, se empieza a extender, conquistan 3/4 partes del mundo y de repente llegan a la gloria y de repente el gran imperio romano fue conquistado por los bárbaros. Los inteligentes fueron conquistados por gente a caballo con ropas de pieles y con arcos y flechas. O sea, increíble. La decadencia. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Dónde está el secreto? Y todo es tan sencillo, lo vamos a mirar ahora. Es tan sencillo. ¿Se acuerdan cómo hablamos del humanismo? Aunque el humanismo como filosofía cobra mucha fuerza, como dijimos, en el siglo XIV, la idea del humanismo está en el corazón de los hombres desde el principio. Porque todo el mundo quiere ser él, todo el mundo quiere ser yo. Y la decadencia de cada uno de esos países, como la decadencia de cualquiera de nosotros, viene cuando despreciamos el consejo de Dios para vivir por nuestro consejo o el consejo de otro. Ese es el principio de la decadencia. Yo pensaba, ¿por qué Sedequías se rebela contra todo el mundo? Si le acaban de conquistar, le han matado un montón de gente, le han roto el muro, le han hecho un desastre. ¿Por qué sigues rebelándote contra todo, Sedequías? ¿Sabe cómo termina Sedequías? Me vino ahora a la cabeza. ¿Sabe cómo termina Sedequías? Le matan delante de él a sus hijos. Delante de él, a sus hijos. Y una vez que ha visto cómo los matan, le sacan los ojos. Y le sacan los ojos y se lo llevan a Babilonia. Ahí, en una celda. Hasta que te mueras. No te dejo que te mueras. Hasta que te mueras. El pago por una rebeldía cuando lo podía haber hecho de otra manera. Y esa sumisión a Nabucodonosor lo juró por Dios. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué todo este rollo? ¿Por qué es así? ¿Por qué en la historia de todos esos reyes en Israel unos buscaban a Dios, amaban a Dios, hicieron de todo por Dios? Y luego algunos su hijo. Mire, el rey Ezequías fue buenísimo, de los mejores. Limpió la tierra de ídolos, hizo una Pascua impresionante, de todo. Oiga, y de repente dice, se muere Ezequías y le sigue Manasés. Y Manasés, el peor rey que hubo en todo Israel de todos los tiempos. Pero vamos a ver, pero si era hijo de Ezequías, que fue de los mejores, ¿cómo puede ser que un hijo sea tan contrario? Pues evidentemente porque Ezequías no lo educó. Si lo hubiera educado Ezequías, otra cosa hubiera sido. Está claro que lo educó otro. Pero el que lo educó, ¿cómo Ezequías permitió que alguien educara a su hijo de tal manera que nada más llegar al trono deshiciera todo lo que hizo su padre y se convirtiera en el peor de todos los reyes de Israel? Pero ¿qué es lo que hay en el corazón de la gente? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Por qué el humanismo ha pegado tan bien? ¿Y sabe el Señor dónde me llevó? Me llevó a ciertos ejemplos en la Biblia donde ese comportamiento se da muy naturalmente. Vamos a ir al primero. Venga conmigo a Isaías 14:13. Isaías 14:13. Y ahí nos va a hablar en ese texto, Isaías 14, capítulo 14, versículos 13, 14 y 15. Y en ese versículo se está hablando de Nabucodonosor, el mismo rey del que veníamos hablando antes, pero en un momento donde él se cree tan importante, se cree tan grande, y cuando habla de ese texto, Dios está diciéndonos cómo era Satanás. Fíjese cómo dice. ¿Lo tiene ya? Isaías 14:13, ¿lo tiene? ¿Sí? Dice, tú que decías en tu corazón, fíjese, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. Hay algo en nuestro corazón, escúcheme, hay algo en nuestro corazón que quiere ser como el Altísimo. Mire, venga a Ezequiel 28:13, otro texto donde hablando del rey de Tiro, Dios está hablando de Satanás otra vez. Dice Ezequiel 28, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que fuiste, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y está hablando de Satanás. En su creación, la perfección de Satanás, hasta que fue hallada maldad. La maldad estaba en que quería ser como Dios. Ahora entonces podemos entender Génesis 3:2. Venga, Génesis 3:2. Cuando Satanás tienta a la mujer, fíjese con qué argumento. Dice Génesis 3:2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿cómo? ¿Cómo qué? Dígalo fuerte, ¿cómo qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, y ese argumento entró hasta el fondo, la entusiasmó y se fue a por la fruta. ¿Dónde estaba el secreto? Mire, ¿qué hay en el centro de nuestro corazón? Queremos ser Dios. Claro, no en el sentido de volar y no, hay algo en nuestro, ya sabemos todos que no podemos ser Dios, pero aún así, en nuestro interior hay una lucha por querer ser Dios. Por eso el mundo va en la línea en la que va, donde en vez de buscar el consejo de Dios, buscamos el consejo de los hombres o hacemos las cosas por lo que yo creo. No corro a buscar a Dios, corro por lo que yo creo. Me doy 1000 estampazos contra el muro y sigo yendo por el consejo mío y no busco a Dios. Y esto yo digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué somos tan independientes? ¿Por qué queremos ser tan autosuficientes? ¿Por qué queremos ser tan diferentes, reconocidos? ¿Por qué queremos ser tan exaltados, apreciados? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde está la humildad? ¿Dónde está la humildad? Proverbios 22:4 decía, riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Es decir, todo lo que el mundo plantea en pelea, lucha, trepa por donde haga falta, haz lo que da, quítate a la gente en medio, tú sube. Dios te dice, ¿quieres subir? Fácil. Sé humilde y ten temor de Dios. Y vas a subir. Oiga, qué contraste de consejo. Y nosotros seguimos creyendo al diablo. Trepa, sube, pisa, escacha para abajo.
así es nuestro comportamiento. ¿Cómo que eso de servir? Que me sirvan. ¿Cómo que eso de dar? Que me den. Y es todo lo contrario al consejo. Y eso me da mucha palabra, mucha tristeza. Porque la palabra me enseña que es la confianza en su consejo. Es la confianza en su consejo. Es el hacer su consejo el que me va a ayudar a subir arriba. Me va a ayudar a estar satisfecho. Esa felicidad que busco me la va a proveer Él. Escuche, no se trata tanto de saber, se trata de hacer. El pastor Manolo Sierra nos decía que cuando Jesús decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Él decía, ese oír es más bien obedecer. El que tenga oídos para oír, obedezca. Ese es el secreto y esa es la lucha interna que todos tenemos. Que nos gustaría hacer lo que nosotros decimos, lo que nosotros, nuestra opinión, es lo que yo pienso. Es el resultado de una vida de estudio, de sacrificio, de madurez. Eso es caca de la vaca. Eso no es nada. ¿Qué sabiduría tienes tú? ¿Qué sabiduría tengo yo? Lo que me hace sabio a mí, si en algo se puede apreciar en mi comportamiento sabiduría, es el poder aplicar la palabra de Dios y entonces las cosas me salen bien. Igual contigo. Te saldrán las cosas bien cuando apliques el consejo de Dios. Porque como dije al principio, maldito el hombre que se apoya en el hombre, que busca el consejo del hombre. Más bendito el hombre que se apoya en Dios. ¿Dónde te estás apoyando tú? ¿Tus decisiones en qué las estás basando? ¿Qué hay dentro de nosotros, verdad? ¿Quién sabe más? ¿Dios o nosotros? Difícil la pregunta, ¿no? La pregunta en sí es retórica. Si hay que contestar, todo el mundo diría, Dios, hombre, vaya pregunta, claro. Sí, pero por nuestra forma de comportarnos, esa pregunta no se responde así. El que más sabe soy yo. Porque me lo dicta mi corazón. Jeremías 17:9, no lo busque, es cortito, yo se lo digo, créamelo. Lo estoy diciendo de la Biblia. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce mi corazón? Dios nos está diciendo, es que tenemos que sospechar hasta de nuestro corazón. Porque influido por muchas cosas nos nacen cosas. Yo les comentaba antes, oiga, ayer sábado, esto lo vamos a quitar de la grabación luego. Ayer sábado, en la mañana, puse el anuncio ese de que se había cancelado lo de Madrid porque nadie se atrevía a ponerlo. Lo puse yo en el Facebook para que se supiera. Medio arreglado, para no ponerlo muy violento, pero lo puse. Oiga, se desató un movimiento, una cantidad de opiniones. Yo nunca había hecho ningún comentario en el Facebook que salieran tantas opiniones, ni que lo reprodujeran tantas veces, ni lo viera tantas veces, porque tampoco tengo tanto importante que decir, pero lo de ayer incumbía mucho. Y de repente sale ahí todo el espíritu humano de todo el mundo. ¡Oh, esto es la guerra! Nos han declarado la guerra, levantémonos. Y ahí salen unos comentarios, ¿verdad? Y otros, no nos humillarán, salgamos unidos por Madrid. Tal. Y yo por el fondo decía, bueno, pues por lo menos se despiertan. Por lo menos se despiertan, ¿no? Otros, no, seamos sensatos, cuidado, porque tenemos tal y no sé qué. Entonces venían las dos corrientes, ¿no? Las corrientes frenéticas, agresivas, violentas. Y están los otros, los súper tranquilos, los que meditan bien, en fin, todo eso. Pero es el yo. Es el yo. Ese yo que tantas veces ha salido y cuando ha salido dice, chacho, ¿por qué habrá salido? ¿No? Como decía uno, dice, se me salió el indio. Se me salió el indio, lo que se te salió es el yo, que es un indio. ¿No? Se te salió y ya
Si se te salió es porque está. Hay que matarlo para que no salga, ¿no? Hay que matarlo para que no salga. ¿Quién conoce el futuro, hermano? Hay preguntas que son tan obvias. ¿Quién sabe más que yo? Dios. ¿Quién sabe el futuro? Dios. ¿Quién me conoce a mí mejor que yo mismo? Dios. Mira, te leo Juan 2:23. Juan 2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Mira al lado y dile, no me fío de ti. Díselo, dile, no me fío de ti. Jesús mismo no se fía de ti. Si Jesús no se fiaba de ellos, yo tampoco. Dice, porque conocía a todos. Claro, eso no lo puedo decir yo. Pero ya que él no se fía, yo tampoco. Dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mira que está duro. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe lo que hay en ti. Escuche, es que Dios sabe lo que hay en mí mejor que yo mismo. O sea, la idea es, no puedo confiar ni en mi propia decisión porque ya sé que la de Dios es mejor que la mía. Entonces, si la de Dios es mejor que la mía, no tengo que estar buscándome el lío de la vida, ya Dios lo tiene. Hace unos días hablando con alguien me decía, no, y tengo que, programar y pensar, y dentro de 2 años, y a ver cómo me lo hago, me tengo que montar. Yo le dije, sí, es más sencillo que todo eso. Todo eso ya está escrito. No hay que planear nada, no hay que organizar nada, no tienes que construir nada. Solo tienes que averiguar cuál es el siguiente paso que Dios quería que dieses porque ya lo tiene organizado para que lo des. Nada más. Aquí no hay que montar nada. Si tú no eres más listo que Dios, ya Dios lo tenía organizado. Se trata solo de descubrir lo que Dios tiene organizado para vivirlo. Es un gran descanso, te aseguro. Es un gran descanso en la vida del cristiano. Porque el hombre sin Dios tiene que forjarse el futuro. Pero el hombre con Dios ya tiene el futuro forjado. Solo es averiguar lo que es para vivirlo. Nada más. Y esta es nuestra tarea. Pero esa es también la lucha. Porque caramba, y entonces mi opinión no vale nada. Claro, esta es la pregunta. Y entonces mi opinión no vale. Eso dicen muchos niños a sus padres. ¿O no te lo han dicho nunca a ti? ¿Y tú qué le contestas? Papá, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Tú qué le contestas? Aquí mando yo. Aquí mando yo. ¿Está? A veces no tienes explicación, ¿verdad? Y a veces no recibes explicación, lo cual no quita la razón. Y la razón es que Dios tiene la razón. Y yo no. Yo creo que el domingo pasado hablábamos de Sansón. Y Sansón pensaba que Dios estaba con él, pero Dios ya se había apartado de él. Y decíamos, hay cristianos que buscando su propia justicia y viviendo como ellos quieren, piensan que Dios está con ellos. Pero Dios ya hace tiempo que se apartó. ¿Se habrá apartado de ti? ¿Se habrá apartado de ti? O también hablamos de Ageo. Cuando regresaron del exilio, ¿verdad? Los israelitas y van a Jerusalén. Y empiezan a ocuparse en sus casas antes que las cosas de Dios y la casa de Dios. Y entonces Dios les dice, ¿no os dais cuenta que os va mal? ¿No te das cuenta que te va mal? Medita un poco. ¿Por qué me va mal? Pero hermanos, es de ingenuos. Nos va mal haciendo las cosas que hacemos. Y seguimos haciendo las mismas cosas. ¿Pero qué? ¿Esperando que nos vaya mejor? Si estamos haciendo lo mismo. Seguimos confiando en nuestra capacidad, en cómo entendemos nosotros la vida. Pero si tenemos al mejor consejero del mundo, tenemos la palabra,
¿Sabe lo que entendía yo al estar estudiando esto? Hermano, hay que volver a la palabra. Hay que volver al consejo de Dios, simple y sencillo. No seamos como Sansón, no seamos como esos israelitas. Oiga, seamos más listos que eso. ¿Y dónde está lo de ser listo? En volver a la palabra, al consejo. ¿Qué es lo que Dios me está aconsejando? Iglesia, lo que Dios nos está diciendo hoy es: volvamos a la palabra, porque tu familia necesita que tú vuelvas a la palabra. Porque tus hijos necesitan que tú vuelvas a la palabra. Porque tú mismo necesitas éxito, que no lo estás teniendo. ¿Y sabes dónde nace el éxito? En la palabra. Porque el que medita de día y de noche, todo le saldrá bien. Todo lo que haga prosperará, hermano. Y está en el consejo de la palabra. Y yo te quiero, mira, es que a veces nos lanzamos a la calle creyendo no sé qué cosa. O yo, la gran cosa, ¿verdad? Tú eres la gran cosa, ¿a que sí? ¿Ah, no? Algunos hablan como si fueran la gran cosa.